En la primavera de 1900, 5 carruajes treparon la misma cuesta de piedra hasta una casa colgada sobre el abismo. 4 dieron media vuelta antes de que el sol tocara el horizonte, y la quinta mujer se quedó, con la mano clavada en una baranda que crujía, y, en lugar de huir, se acercó a él. El dueño de esa casa no era un monstruo ni un borracho, era un artesano respetado, de manos ásperas y mirada agotada, y lo que ella vio allí esa tarde explica por qué ninguna otra volvió y por qué, desde ese día, la vida de ese hombre cambió para siempre. Si te atrapan estas historias de época, deja un me gusta y suscríbete para acompañarme en la próxima. Todo comenzó lejos de allí, en una ciudad que no perdonaba los tropiezos. Elisa Romero tenía 27 años y una reputación rota por culpa de una mentira bien colocada. Hasta hacía poco, era institutriz en una escuela de señoritas cerca de Zaragoza. Enseñaba lectura, cuentas y modales a niñas con lazos impecables y manos limpias. Ganaba lo justo, pero vivía con dignidad, una habitación propia, 2 vestidos al año, un libro nuevo cuando podía. Elisa no tenía familia que la defendiera. Sus padres habían fallecido cuando ella era adolescente, y unas tías severas la criaron con un mandato sencillo: que nadie pueda señalarte. Ella lo cumplió con disciplina. No levantaba la voz. No coqueteaba. No buscaba problemas. Por eso dolió más cuando el problema la encontró igual. La madre de una alumna, una mujer que sabía mover hilos sin ensuciarse, empezó a repetir que Elisa favorecía a las niñas ricas. Después dijo que aceptaba regalos. Luego insinuó que andaba con ideas y que una joven así no debía formar señoritas. La acusación cambiaba según el oído que la escuchaba, pero siempre dejaba la misma mancha. El director, temeroso de perder su puesto, eligió el camino fácil, le pidió la renuncia por el bien de todos. Elisa pidió una investigación. Pidió testigos. Pidió tiempo. Recibió silencio y una puerta que se cerró con suavidad, como se cierran las cosas vergonzosas. Buscó otros empleos. Mandó cartas. Esperó respuestas que nunca llegaron. La ciudad, que antes la saludaba, empezó a mirarla de reojo. Y el hambre, que nunca avisa, comenzó a presentarse en la mesa en forma de platos vacíos. Fue en esa pensión estrecha, con paredes finas y un pasillo que olía a sopa recalentada, donde Elisa encontró el anuncio. No prometía lujo, ni aventura, ni pasión. Solo una frase honesta, escrita por alguien que parecía cansado de fingir que la vida era fácil. Maestro artesano, 36 años, viudo, busca esposa de buena índole para hogar tranquilo en el valle. Se ofrece respeto y trabajo. Escribir a Julián Ferrer, al cuidado del correo de Villar de Bruma. Elisa lo leyó 3 veces. La palabra que la detuvo no fue esposa. Fue respeto. Porque el respeto escaseaba más que el dinero cuando una mujer quedaba sola. Esa misma noche, con tinta prestada y una hoja doblada, escribió una carta sin adornos. Contó su edad. Contó su oficio. Contó que había sido juzgada sin prueba. Contó que sabía llevar una casa y que no buscaba cuentos. Buscaba un lugar donde volver a empezar. 2 semanas después, llegó la respuesta con un billete de tren doblado y unas monedas para el carruaje. Señorita Elisa, gracias por hablar claro. Yo también aprendí que la gente inventa historias cuando no entiende el dolor. Si acepta venir, la esperaré en la estación, del lado de la frontera. No le debo promesas, pero sí honestidad. Julián Ferrer. Elisa no sintió amor al leerlo. Sintió alivio. Sintió una puerta abriéndose en una pared donde ya no quedaban ventanas. El viaje la llevó hacia el norte, donde el aire se vuelve más fino y el cielo parece más cerca. En el tren, miró campos, ríos y pueblos de tejados rojizos que pasaban como imágenes en un libro. En la estación final la esperaba un carruaje viejo y un conductor flaco de nariz rojiza, que se quitó la boina con respeto. ¿Usted es la que va con don Julián?, preguntó, como si temiera decir novia en voz alta. Elisa asintió. El hombre tomó la maleta, liviana, demasiado liviana para alguien que empieza una vida, y la acomodó. El carruaje partió por un camino estrecho que subía entre pinos y rocas. Al principio, el conductor habló poco. Luego, como quien no aguanta el silencio,
soltó una frase que le cambió la temperatura al viaje. «Usted es la quinta». Elisa no fingió que no escuchó. «¿La quinta?», repitió, mirando el perfil del hombre. El conductor dudó, pero al final habló. «Vinieron 4 antes». Una se desmayó al ver la baranda. Otra dijo que ni por todo el oro dormiría allí. La tercera aguantó una cena y se fue de madrugada. La cuarta lloró en el camino de vuelta. No por él, que es buen hombre. Por la casa. Elisa sintió el estómago apretarse. «¿Qué tiene la casa?». El conductor hizo un gesto con el mentón hacia adelante, como señalando algo que todavía no se veía. «Está puesta donde la montaña no perdona, pegada a un corte de piedra. Cuando sopla el viento, suena como si el valle estuviera hablando». Elisa pensó en pedir vuelta. Por un segundo, lo pensó con todo el cuerpo. Pero también pensó en la pensión, en el rumor, en el hambre. Y pensó en una palabra: respeto. Decidió ver con sus propios ojos. Al llegar a Villar de Bruma, el pueblo parecía un dibujo antiguo: 20 casas de piedra, una capilla pequeña, una plaza con una fuente y una tienda donde el tiempo se sentaba a conversar. Algunas personas miraron el carruaje y fingieron no mirar. Un niño gritó algo, lo mandaron callar, y el carruaje siguió subiendo por un sendero que se alejaba del pueblo. La tarde se volvió más fría. El camino se angostó. El bosque se abrió. Y entonces, de golpe, apareció la casa. Era una construcción sólida, de madera oscura y piedra clara, con techo de tejas y un porche amplio. Bonita, incluso. Si no fuera por el detalle que lo cambiaba todo. A unos pasos del porche, el suelo terminaba en un desfiladero que caía a la nada. El borde era tan brusco que la vista se quedaba colgando. Elisa sintió vértigo sin moverse. El conductor detuvo el carruaje y la miró con una pregunta silenciosa: «¿Quiere que espere?». Elisa no respondió, porque en ese momento se abrió la puerta. Julián Ferrer salió al porche limpiándose las manos en un paño. Era alto, de hombros anchos, con barba recortada y ojos oscuros que parecían haber dormido poco en varios años. Llevaba camisa remangada y un delantal de cuero manchado de serrín. No era un galán de novela, pero tenía algo más difícil de encontrar: una presencia tranquila, como una roca que aprendió a aguantar tormentas. Se quitó la boina con respeto. «Señorita Elisa, gracias por venir». Elisa bajó del carruaje con cuidado, sintiendo las tablas del porche crujir bajo su peso. El sonido de la madera le atravesó la espalda. Julián la observó, sin prisa, como quien teme asustar a un animal herido. «Si quiere volver, lo entenderé», dijo, antes de que ella preguntara nada. «No voy a retenerla». Esa frase, inesperada, le devolvió el aire. «Me quedaré», respondió Elisa, con una firmeza que no sabía que tenía. «Al menos hoy». Julián asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta durante años. Dentro, la casa era sencilla y limpia. Mesa de madera maciza, sillas hechas a mano, una cocina de leña, herramientas ordenadas con disciplina. Todo era funcional y frío. Frío del lugar donde alguien vive sin permitirse alegría. «Hay 2 habitaciones», explicó Julián. «Una es mía. La otra, para usted. El padre de la capilla viene cada 2 semanas. Si decide casarse conmigo, será en la iglesia, con testigos. Si decide irse, mañana mismo puedo mandar el carruaje». Elisa lo miró, y por primera vez entendió que él también tenía miedo. No miedo del abismo, sino del abandono. La primera noche fue la prueba. El viento subió del desfiladero y golpeó la casa como dedos impacientes. Las tablas crujieron. La lámpara de aceite lanzó sombras nerviosas. Elisa se acostó vestida, por si tenía que salir corriendo. No quería, pero el cuerpo no escucha razones cuando el miedo se instala. En algún momento, ya entrada la madrugada, escuchó un sonido que no era el viento. Un sollozo contenido, del otro lado de la pared. No era teatro. Era un hombre intentando no existir mientras lloraba. Elisa se quedó inmóvil, apretando la manta. Y en lugar de huir, hizo algo que la sorprendió a ella misma. Se levantó,
Caminó hasta su puerta y apoyó los nudillos en la madera. «Don Julián», dijo en voz baja, «no estoy aquí para juzgarlo. Si necesita que alguien escuche, puedo escuchar». Hubo silencio. Largo. Luego, una voz ronca. «Gracias, pero no sé hablar de eso sin romperme». Elisa apoyó la frente en la puerta un segundo. «Entonces no hable hoy», susurró. «Solo respire. Mañana será otro día». Volvió a su cama. El viento siguió. Pero el aire dentro de la casa cambió, apenas, como si una ventana se hubiera abierto en un cuarto cerrado. Los días tomaron ritmo. Elisa se levantaba temprano, cocinaba, barría, arreglaba lo que encontraba suelto. No para impresionar, para sentirse viva. Julián trabajaba en su taller al fondo, construyendo muebles para el pueblo y reparando carros. Entre ellos, las palabras eran pocas, pero el respeto era constante. Un detalle empezó a hacer diferencia. Julián, sin decirlo, comenzó a esperar el almuerzo. Y Elisa, sin decirlo, comenzó a cocinar como quien alimenta también un ánimo, no solo un estómago. La primera conversación larga ocurrió por una tontería, un libro. Elisa estaba leyendo cerca de la lámpara cuando Julián entró y se quedó en la puerta, como si el sonido de páginas le diera vergüenza. «¿Qué lee?», preguntó. «Poemas», respondió ella, mostrando la portada. «Becker». Julián frunció el ceño. «No soy hombre de letras. Leo despacio. Me cuesta». Elisa cerró el libro. «Puedo leer en voz alta. Si quiere». Él dudó, pero se sentó. Elisa leyó versos simples, de amor, de pérdida, de esperanza. La voz de ella tenía algo de aula, clara, paciente. La mirada de él se quedó quieta, como si estuviera escuchando una música olvidada. Cuando terminó, Julián habló sin mirar. «Hace años que no escucho algo bonito sin pensar que me lo van a quitar». Elisa sostuvo ese silencio como se sostiene una vela en una habitación oscura. «A mí también me quitaron cosas», dijo. «Y sigo aquí». Esa noche no hubo sollozos tras la pared. Una semana después apareció alguien que no estaba en los planes de ninguno, la señora Adela, dueña de la tienda del pueblo, una mujer de 60 años con espalda fuerte y lengua más fuerte aún. Llegó en carruaje con una bolsa de harina, mermelada y un trozo de tela. «Así que tú eres la que no salió corriendo», dijo, sin saludo previo. Bien. Ya era hora de que alguien tuviera piernas para quedarse. Elisa rió, sorprendida. Adela recorrió la casa con ojo crítico, pero sin miedo. «La gente exagera», sentenció. «La casa cruje porque es de madera. Y cruje más porque aquí el viento se cree dueño. Pero tu Julián no es malo. Solo está enterrado en su pena». Julián, que acababa de entrar, se quedó serio. «No la asustes», murmuró. «Yo no asusto», respondió Adela. «Yo aviso». Se sentaron a tomar café. Adela habló del pueblo, de quién confiaba en quién, de cómo los rumores nacían de la ociosidad. Y cuando Elisa preguntó por qué todos le temían a la casa, Adela miró a Julián, esperando permiso. Julián no la detuvo. «Hace 7 años», dijo Adela, «una primavera de lluvia se llevó la casa vieja. La mujer y la niña». No terminó la frase. «No hizo falta». Elisa miró a Julián. Él tenía la mandíbula apretada, pero no apartó la vista. Esa noche, por primera vez, él lo contó con su propia voz. No dijo detalles que buscaran lástima. Dijo lo esencial, que se llamaban Clara y Marieta. Que una noche de tormenta él estaba en el pueblo entregando un trabajo y, al volver, la tierra ya había cedido. Que encontró lo que quedaba al amanecer. Que la gente le pidió irse. Y que él, terco, construyó de nuevo en la roca, lo más cerca posible de donde ellas habían vivido, como si así pudiera vigilar su recuerdo. «No es que crea en supersticiones», dijo Julián. «Es que, si me voy, siento que las abandono». Elisa pensó en sus propias pérdidas, en cómo la ciudad la había expulsado, y en cómo uno se aferra a lo único que queda aunque duela. «Honrar no es quedarse preso», dijo despacio. «Pero tampoco voy a pedirle que suelte algo que aún no sabe cómo soltar».
Julián la miró como si esa frase fuera un vaso de agua después de caminar años. Al día siguiente, Elisa bajó al pueblo con él. Adela había insistido: si te escondes, te inventan. Si te ven, te entienden. En la capilla conocieron al padre Esteban, un cura joven con ojos despiertos y sotana remendada. Saludó a Elisa con una calidez que no pedía explicación. Me dijeron que usted enseñaba, dijo. Aquí los niños aprenden lo que pueden, cuando pueden. Nos haría falta una mano así. Elisa sintió que algo dentro de ella, que estaba dormido desde que la expulsaron de la escuela, se movía otra vez. Déjeme pensarlo, respondió. Salieron de la capilla y fueron a la tienda. Allí, entre sacos de legumbres y herramientas colgadas, apareció el hombre que traería el conflicto a la puerta de la casa, don Leandro Sastre. Llegó a caballo, con botas lustradas, anillo grueso y mirada de quien calcula. Dueño de tierras río arriba, quería montar un aserradero y una pequeña central de agua para mover máquinas nuevas. Para eso necesitaba el paso del arroyo que nacía cerca de la casa de Julián. Julián saludó con voz amable que no llegaba a los ojos. Me dicen que al fin encontraste a alguien que te aguante. Miró a Elisa con una sonrisa torcida. Señorita, ¿no le da miedo dormir tan cerca del corte? Elisa sostuvo su mirada. Me da más miedo la gente que sonríe y amenaza al mismo tiempo. Algunos en la tienda se atragantaron. Leandro soltó una risa falsa. ¡Qué carácter! Me gusta. Por eso seré claro, mi oferta sigue. 20.000 pesetas por tu terreno, Julián. Compras algo mejor, lejos de estas memorias. Julián se puso rígido. No vendo. Leandro suspiró, como si fuera él el paciente. Te estás aferrando a una piedra. Y ahora arrastras a la muchacha contigo. Piénsalo. La montaña no olvida. Se fue dejando polvo y silencio. De regreso a la casa, Elisa preguntó lo que había empezado a arderle por dentro. ¿Por qué no vende y ya? Julián frenó el carruaje un instante, como si necesitara decidir si confiaba. Porque él no quiere la casa, dijo al fin. Quiere el agua. Si desvía el arroyo, las huertas de 3 familias quedan secas. Y el pueblo depende de ese hilo de agua en verano. Leandro dice que traerá progreso. Pero el progreso de uno no puede ser la sed de todos. Elisa sintió una vergüenza amarga. Ella sabía lo que era perder por culpa de alguien con poder. Y, sin darse cuenta, también supo que iba a elegir. Entonces no venda, dijo. Si se queda por orgullo, no lo apoyo. Si se queda por justicia, me quedo con usted. Julián la miró como si acabara de recordar cómo se respira. Esa misma semana ocurrió otro giro. Julián trajo al taller a un muchacho del pueblo, Nico, de 13 años, huérfano de padre y con manos rápidas. Quería enseñarle el oficio. Decía que era por el trabajo, pero Elisa notó algo más. Julián estaba intentando construir futuro, aunque fuera a pequeñas piezas. Nico, por cierto, fue el primero en decir lo que todos pensaban y nadie se atrevía. Señora Elisa, ¿usted de verdad no le tiene miedo a la casa? Elisa miró el abismo y luego al niño. Miedo tengo. Pero a veces el miedo es una puerta. Si la cruzas, te espera una vida distinta. El chico asintió, impresionado, como si acabara de escuchar una lección más útil que las de la escuela. Los días pasaron. El porche crujía igual. El abismo seguía allí. Pero la casa empezó a tener cosas que antes no tenía. Una maceta con hierbas, pan recién hecho, una manta nueva sobre la silla. Y, sobre todo, risas pequeñas, esas que aparecen sin pedir permiso. Una tarde de viento calmado, mientras arreglaban una cerca, las manos de Elisa y Julián se rozaron al tomar el martillo. Fue un toque mínimo. Y, sin embargo, los dos se quedaron quietos como si la casa hubiera dejado de crujir por un segundo. Perdón, murmuró Julián, retirando la mano. Elisa sintió el calor subirse a la cara. No hace falta pedir perdón por estar vivo, respondió, casi sin querer. Esa noche, mientras secaban platos, Julián se quedó cerca. No se escondió tras el silencio. Elisa, dijo, probando su nombre como si fuera frágil. Gracias por
por no tratarme como una ruina. Elisa lo miró. Yo también he sido tratada como ruina. Julián respiró hondo. A veces, cuando me despierto, olvido por un instante que ellas ya no están. Y ese instante me salva. Luego vuelve el golpe. Elisa apoyó la mano en su brazo. No puedo borrar tu pasado. Pero puedo caminar contigo en el presente. Julián cubrió su mano con la suya. Sus dedos callosos la envolvieron con cuidado, como si temiera romper una promesa invisible. Fuera, el viento subía del desfiladero. Dentro, por primera vez, el ruido no sonó como amenaza. Llegó la primavera de verdad. Y con ella, la tormenta. El cielo cambió en una mañana. Nubes bajas, olor a tierra mojada, un silencio raro de pájaros escondidos. Julián miró hacia las cumbres con la expresión de quien recuerda demasiado. Cuando llueve así, el barranco se enfurece, dijo. Elisa intentó sonar tranquila. ¿La casa está segura? Los cimientos, sí, respondió. Pero puede caer piedra. Puede moverse tierra. Y el sonido te mete ideas en la cabeza. Sellaron ventanas. Aseguraron herramientas. Nico corrió al pueblo para avisar a Adela que no subiera. Cuando la lluvia llegó con fuerza de castigo, golpes gruesos en el techo, ráfagas que hacían crujir el porche como si fuera a despegar. Elisa quiso leer para distraerse, pero las palabras se desarmaban en su mente. Julián caminaba de la mesa a la ventana, atento, tenso. Al caer la tarde, el primer estruendo sonó desde el desfiladero. No era trueno. Era tierra moviéndose. La lámpara se balanceó. La casa vibró. Julián se puso pálido, como si la memoria le hubiera agarrado el cuello. Otro estruendo. Más cerca. Es un desprendimiento, dijo, con voz ronca. No el grande, todavía. Elisa sintió un miedo antiguo, de niña en tormenta, pero esta vez el miedo tenía la cara de Julián. Un tercer golpe sacudió el aire. Se oyó piedra rodando. Y entonces, lo peor, un chasquido de madera, no de la casa, del taller. Julián miró hacia el fondo. Nico dejó una ventana mal asegurada, murmuró. Si el viento la arranca, se lleva el techo. Elisa lo agarró del brazo. No vas a salir. Julián apretó la mandíbula. Es mi trabajo. Es el pan. Si el taller se cae. Elisa, sin soltarlo, dijo la frase que le cambió el plan. Si sales, yo voy contigo. Y si vamos a tener miedo, lo tendremos juntos. Julián la miró, y algo en él cedió. No el orgullo. La soledad. Se pusieron capas y salieron al porche. El viento casi los empujó. La lluvia les golpeó la cara. La baranda crujió como si protestara. Llegaron al taller a trompicones. Allí estaba Nico, empapado, porque había regresado al ver el techo temblar, intentando cerrar la ventana con sus manos pequeñas. «Perdón», gritó el niño. No quería. Julián no lo regañó. Solo lo agarró por el cuello de la camisa y lo pegó a la pared, protegiéndolo del golpe del viento. «Haz lo que te digo», ordenó. «Sostén esa tabla. Cuando cuente 3, empuja». Elisa, sin pensarlo, se metió también. Sus manos temblaban, pero sostenían. Entre los 3, clavaron la tabla, cerraron la ventana y amarraron el postigo con una cuerda. Cuando corrieron de vuelta a la casa, un estruendo mayor sacudió el valle. La montaña rugió como un animal. Una luz de tierra bajó por una ladera cercana, sin tocar la casa pero recordándoles lo cerca que estaba el abismo. Entraron empapados. Nico se quedó en la sala, temblando. Elisa lo envolvió en una manta y le dio una taza caliente. «Respira», le dijo. Ya pasó lo peor de ese lado. Julián, en cambio, no podía aflojar. Miraba el suelo, escuchaba, como si esperara que el pasado regresara a cobrar otra deuda. Elisa se acercó y le tomó la mano. Esta vez no pidió permiso. «Mírame», dijo. Julián levantó los ojos. Tenía miedo de perderla, y esa era una novedad. «La casa aguanta», dijo él, repitiéndose. «Aguanta. Y tú también»,
respondió Elisa. Aguantas. Pero no tienes que aguantar solo. El ruido se fue apagando poco a poco. La lluvia bajó a llovizna. El viento se cansó. Y el silencio que llegó después fue tan intenso que casi dolía. Nico, medio dormido en la silla, murmuró: «No se vayan nunca». Elisa le acarició el cabello. «No vamos a dejarte». Julián miró esa escena como si viera una foto del futuro por primera vez. Cuando el niño se quedó dormido del todo, Julián llevó la manta hasta cubrirlo bien. Luego se volvió hacia Elisa. La lámpara iluminaba su rostro mojado, y en sus ojos había algo que no era solo gratitud. Hoy, empezó, y tragó saliva. Hoy volví a sentir el mismo terror de aquella noche. Y, sin embargo, también sentí otra cosa. Elisa no se movió. ¿Qué cosa? Julián levantó la mano y tocó su mejilla con una suavidad que desmentía su fuerza. Que no quiero perderte. Que no quiero vivir otra vez en una casa vacía, hablando con fantasmas. Que, contigo, todo esto deja de parecer castigo. Elisa sintió el pecho apretarse, pero no de miedo. No soy una salvadora, susurró. Soy una mujer cansada que encontró un lugar donde la miran sin desprecio. Julián negó. Eres la primera persona en años que vio el abismo, y aún así, me miró a mí. Se acercó un paso. Elisa, me estoy enamorando de ti. Elisa sintió lágrimas calientes. No eran de pena. Eran de descanso, de esa sensación extraña de que por fin alguien la elegía sin condiciones. Yo también, dijo. No sé cuándo empezó, pero empezó. Julián respiró como quien recibe permiso. ¿Puedo besarte? Elisa no respondió con palabras. Subió la mano y sostuvo su rostro. Y ese gesto fue suficiente. El beso fue lento, cuidadoso, como si los dos tuvieran miedo de romper algo sagrado. Afuera, el valle seguía mojado. Adentro, por primera vez, el porche no crujía como amenaza, sino como testigo. A la mañana siguiente, el sol salió limpio. El aire olía a tierra nueva. Julián preparó café con una sonrisa tímida que parecía ajena en su cara. «Buenos días», dijo él, probando otro tipo de vida. «Buenos días», respondió Elisa, y sintió que la palabra tenía peso real. Bajaron al pueblo para hablar con el padre Esteban. Adela los esperaba en la puerta de la tienda como si supiera todo sin que nadie se lo contara. Al fin, sentenció. Ya era hora. El padre Esteban los recibió con una alegría discreta, como quien celebra sin hacer espectáculo. «Podemos casarlos en 2 semanas», dijo. «Será sencillo, pero bonito». Esa noticia corrió por Villar de Bruma como el agua cuando encuentra grietas. Algunos torcieron el gesto. Otros sonrieron de verdad. Y unos cuantos, los que siempre habían querido ver a Julián caer, se quedaron callados. Leandro, por supuesto, no se quedó callado. 3 días después apareció de nuevo, esta vez sin sonrisa. Traía papeles y una amenaza disfrazada. «He hablado con gente en la capital del distrito», dijo. «Dicen que tu casa está en zona de riesgo. Podrían obligarte a dejarla. Sería una pena que, justo ahora que tienes prometida, ocurriera un accidente». Elisa sintió un frío. Julián dio un paso adelante. «No te atrevas». Leandro miró a Elisa con desprecio. «Tú, maestrita, deberías entender de números. Mi dinero puede darte una vida cómoda. Este hombre solo te da un abismo». Elisa no titubeó. «Mi vida ya fue cómoda una vez, y aún así me la quitaron. No busco comodidad. Busco decencia. Y eso usted no sabe ofrecerlo». Leandro apretó los labios. Su máscara se rompió un segundo. «Se van a arrepentir». Se fue. Esa misma tarde, Nico llegó corriendo del pueblo con noticias. Doña Adela dice que Leandro anda hablando con el escribano. Que quiere meter papeles para obligarlos a vender. Julián se pasó la mano por la barba. «Entonces vamos a jugar el juego con reglas», dijo. Y aquí vino una escena que nadie había previsto. El pueblo, que tanto había murmurado, decidió moverse. No por caridad, sino por interés propio.
porque si Leandro se quedaba con el arroyo, no solo era problema de Julián, era problema de todos. Adela reunió a las familias. El padre Esteban prestó su sala. Un viejo que había sido soldado se ofreció a llevar mensajes. Un hombre que sabía leer mejor que los demás se encargó de revisar los papeles. Elisa, que llevaba meses sintiéndose inútil, se convirtió en la voz clara en medio del caos. Leyó en voz alta. Explicó con paciencia. Hizo que todos entendieran qué significaba perder el agua. Cuando Leandro intentó presentar una denuncia diciendo que Julián ponía en peligro a una mujer indefensa, Adela soltó una carcajada que se escuchó en la plaza. Indefensa, dice. Si esa mujer le planta cara a un caballo, ¿qué no le va a plantar cara a un papel? El pueblo rió. Y la risa, en ese tipo de lugares, es una forma de victoria. El padre Esteban escribió a un abogado de una ciudad cercana. No era un gran jurista, pero era honesto. Revisó la situación, visitó el terreno, vio la roca bajo la casa y el taller bien asegurado, y redactó una respuesta que dejó a Leandro sin el argumento fácil. Pero Leandro no era hombre de rendirse cuando había agua y dinero en juego. Intentó otra vía, negociar con unos obreros para abrir un canal río arriba sin permiso. Y aquí es donde el nuevo detalle de la historia cambia el tablero. Nico lo vio. Una mañana, yendo a buscar tablones al bosque, el muchacho escuchó golpes de picos cerca del arroyo. Se escondió y vio a dos hombres marcando el suelo, midiendo, como si prepararan una obra. Nico corrió a avisar. Julián y Elisa bajaron con el padre Esteban y dos vecinos. No fueron a pelear. Fueron a hablar con testigos. Cuando los obreros vieron a la comitiva, intentaron fingir. Solo estábamos limpiando el paso, dijeron. Elisa, con calma de maestra, señaló las marcas en el suelo. Eso no es limpieza. Eso es desvío. El padre Esteban se plantó. Este arroyo sostiene a niños y ancianos. Si lo tocan, tendrán a todo el valle enfrente. Los obreros no eran malos, solo necesitaban trabajo. Se retiraron prometiendo que no volverían. Leandro, al enterarse de que lo habían descubierto, explotó. Y explotó justo 2 días antes de la boda. Apareció en el camino, solo, sin caballo, con la ropa manchada de barro, como si hubiera caminado con rabia. «Tú me estás humillando», le dijo a Julián. «A mí». Julián no levantó la voz. «Tú te humillas solo cuando intentas dejar sin agua a un valle entero». Leandro miró a Elisa. «Tú lo envenenaste. Le metiste ideas. Antes era un hombre roto, fácil de doblar». Elisa dio un paso adelante. «Antes era un hombre solo. Eso es lo que tú aprovechabas». Leandro apretó el puño, pero no golpeó. Solo sonrió, y esa sonrisa fue peor. «Que se casen, entonces. Será más doloroso cuando pierdan todo juntos». Se fue. Esa noche, Elisa tuvo un momento de duda. No por amor, sino por peligro. Le confesó a Julián, en la cocina, con la lámpara baja. «No quiero que te pase algo por mi culpa». Julián le tomó las manos. «No eres la causa de mis problemas. Eres la razón por la que aprendí a enfrentarlos sin encerrarme». Se besaron, y el beso borró el ruido de los papeles y las amenazas. La boda fue en una mañana clara de mayo de 1900. La capilla olía a cera y flores del campo. Elisa llevó un vestido simple, blanco roto, cosido por ella y ajustado por Adela. Julián tenía las manos temblorosas al ponerle una alianza de plata sencilla. El padre Esteban habló de un amor que no llega como novela, sino como reconstrucción. Habló de dos personas que, en lugar de correr, eligieron quedarse. Cuando el cura dijo que podían besarse, el pueblo aplaudió como si estuviera celebrando algo más grande que una pareja. Celebraba que, por una vez, la tragedia no ganaba. Esa tarde hubo café, pan dulce, música de acordeón y una mesa larga donde todos comieron sin preguntar por pasados vergonzosos. Nico, de traje prestado, miraba a los dos como si fueran héroes. Al volver a la casa, Julián cargó a Elisa por el umbral, solo porque Adela lo obligó a prometerlo. «Las tradiciones son para recordarte que hoy empieza algo», le dijo ella. Esa noche, ya sin testigos,
Elisa y Julián se miraron largo rato antes de hablar. No voy a prometerte que la vida será fácil, dijo Julián. Pero sí te prometo que, cuando el viento suba, no vas a escucharlo sola. Elisa sonrió. Y yo te prometo que, cuando el pasado golpee la puerta, no vas a cerrarte por dentro. Voy a estar. Los meses siguientes trajeron trabajo y planes. Elisa aceptó dar clases a los niños del pueblo en una sala prestada junto a la capilla. 5 alumnos se volvieron 10. Luego 15. La palabra maestra volvió a sonar limpia en su boca. Julián, con Nico como aprendiz, aumentó los encargos. Y, sin que nadie lo empujara, empezó a hablar de una idea que antes le parecía traición: construir una casa nueva, más cerca del pueblo, en terreno llano. Un día, caminando con Elisa y el bebé a un imaginario que todavía no existía, Julián se detuvo frente al lugar donde había estado la casa vieja de Clara y Marieta. No había nada, solo hierba y piedra. «Quiero hacer algo aquí», dijo. «Algo digno. No para vivir anclado, sino para recordar sin ahogarme». Elisa apretó su mano. «Hagámoslo». Construyeron un pequeño jardín con una cruz de madera trabajada por Julián, un banco de piedra y flores simples. Elisa plantó lavanda y romero. No hubo discurso. Solo una paz silenciosa que, por fin, no dolía. Leandro intentó una última jugada. Corrió el rumor de que la casa era insegura y que el pueblo debía proteger a Elisa. Pero el rumor llegó tarde. La gente ya había visto quién era Elisa. Y había visto quién era Leandro. El abogado, el cura y Adela lograron frenarlo con documentos y testigos. Los obreros, temerosos de meterse en un conflicto que no les convenía, se alejaron. Leandro se quedó sin aliados. Semanas después, lo vieron vender parte de sus tierras y marcharse a una ciudad más grande, donde el agua no tenía rostro. Villar de Bruma respiró. Un año después de la boda, Elisa le dio a Julián la noticia en la cocina, con una sonrisa que le temblaba. «Vamos a tener un hijo». Julián se quedó quieto, como si la frase necesitara permiso para existir. Luego, lentamente, se le llenaron los ojos. «¿Un hijo? ¿Aquí? ¿Conmigo?» Elisa asintió. Y Julián, que había aprendido a contenerse durante años, la abrazó con una fuerza que no lastimaba, solo afirmaba. Nico, cuando se enteró, gritó por toda la casa que iba a ser tío, aunque nadie entendiera bien qué quería decir con eso. En el invierno de 1901 nació una niña fuerte, de cabello oscuro y ojos curiosos. Le pusieron de nombre Alba, porque llegó antes del amanecer en una madrugada fría. El padre Esteban la bautizó con lágrimas discretas. Adela la sostuvo como si sostuviera la prueba de que el valle podía ganar. Con el tiempo, la casa al borde del desfiladero quedó como lugar de paso. No la abandonaron con desprecio. La cerraron con respeto. Dejaron la llave colgada en un clavo del porche, por si algún viajero necesitaba refugio una noche de tormenta. Julián construyó su taller nuevo en terreno llano, cerca del pueblo. Elisa continuó enseñando. Nico creció entre virutas de madera y libros prestados, aprendiendo un oficio y una forma de estar en el mundo. Y, a veces, en tardes tranquilas, Elisa llevaba a Alba de la mano hasta la colina desde donde se veía la casa vieja, pequeña al borde del vacío. No para asustarla, para enseñarle algo. ¿Ves ese lugar?, decía. Ahí la gente pensaba que solo había miedo. Pero también había una elección. Y cuando eliges quedarte por lo correcto, la vida te devuelve cosas que ni sabías que merecías. Julián se sentaba a su lado con una sonrisa serena, mirando a su hija correr en terreno seguro, sin abismo cerca, y murmuraba como quien todavía no cree su propia suerte. Yo pedí compañía, y me dieron hogar. Y así, en Europa, en un valle perdido de 1900, una mujer con la reputación rota y un hombre con el corazón enterrado entendieron lo mismo, que el verdadero refugio no siempre es una casa. A veces es una mano que no suelta cuando el viento empuja. Si quieres que te cuente otra historia de época que te mantenga pegado hasta el final, suscríbete ahora y deja un comentario con la palabra Valle, así sé que quieres la siguiente.